Hoy les presento el curso Cómo aprender análisis fundamental para invertir mejor, donde aprenderás todos los secretos sobre análisis fundamental para que vos puedas aplicarlo a tu análisis individual para ganar más con menos. Regístrate en el link que te dejo en el primer comentario y en la descripción. Nos vemos. Lo que nos tiene que quedar claro que el gobierno emite títulos públicos con el objetivo de financiar al sector público servicios financieros de cupones de amortización y renta que se pagan con la recaudación de impuestos, mientras que el Banco Central de la República Argentina emite Lebacs, Novacs con el objetivo de controlar la cantidad de billetes y monedas de la economía en circulación. Son una deuda del Banco Central respaldado por su patrimonio. Uno de los puntos modificados en 2012 en Carta Orgánica del Banco Central fue la extensión de los límites para que el Estado Nacional pueda colocar deuda a la entidad a través de letras intransferibles y adelantos transitorios. Así, el Banco Central puede otorgarle adelantos transitorios al Tesoro para cubrir déficits fiscales. ¿Y qué son los adelantos transitorios? Los adelantos transitorios es una cuenta ficticia creada por el Banco Central de la República Argentina por la modificación de la Carta Orgánica hecha ley por Congreso en el año 2012 para financiar al Tesoro Nacional en periodos de déficit de administración pública, que significa la caducidad del requisito del respaldo en reservas del 100% de la base monetaria. Otra vía de financiación del Estado a través de la entidad Banco Central es la colocación de letras intransferibles que pasan a integrar el activo del Banco Central a cambio de divisas para el pago de deuda. Se trata de títulos en dólares que no pueden negociarse en el mercado secundario, careciendo de liquidez, condición que contradice el artículo 33 de la Carta Orgánica, que estipula que el banco podrá mantener una parte de sus activos externos en depósitos u otras operaciones a interés en instituciones bancarias del exterior o en papeles de reconocida solvencia y liquidez pagaderos en oro o en moneda extranjera. Es decir, son pagarés no negociables en el mercado secundario por cuanto el ente monetario no puede desprenderse de ellos ni transformarlos en algún tipo de divisa, lo que sí puede hacerlo con los bonos soberanos que figuran bajo la forma de títulos públicos, los cuales suelen recomprarse con emisión sin respaldo, usado como artilugio para disminuir deuda pública, transfiriendo pérdida de poder adquisitivo del peso a la mayoría de la población por crecimiento de la inflación a causa de este artilugio contable. También haremos mención en el activo del balance del Banco Central a las reservas internacionales, que no requieren mayor análisis, pues reflejan los dólares físicos que tiene el Banco Central en su haber y el oro entre los bienes más representativos. Por último, podrán figurar en otros activos, por ejemplo, propiedades a nombre del ente rector. Como conclusión, lo que nos tiene que quedar claro: cuando el Tesoro necesita financiar gastos corrientes en pesos, el Banco Central imprime billetes que entrega al Tesoro a cambio de una promesa de pago denominada adelantos transitorios. Cuando Hacienda requiere financiar el vencimiento de bonos en moneda extranjera, la entidad bancaria intercambia reservas líquidas en divisas por compromisos de pago llamados letras intransferibles, hoy reemplazados por derechos por operaciones de pases. Cuando la suma de ambos es mayor a las reservas, estamos en presencia de dominancia fiscal, llamado así al proceso por el cual la política monetaria del Banco Central se desvía de sus objetivos y se concentra en el financiamiento del Tesoro Nacional en periodo de déficit de la administración pública, déficit fiscal que en caso de persistir en el tiempo es una de las causas más importantes de la inflación. Ahora bien, ¿se cumple lo antedicho con el actual activo del balance del Banco Central? Miremoslo. El estado resumido de activos al 7 de noviembre último es el que aquí se indica. Desagregando el mismo, observamos que mientras las reservas internacionales representan el 25% del activo total, las letras intransferibles hoy en cero, reemplazadas por derechos por operaciones de pases, que son capitales a cobrar a bancos y otros organismos, y su saldo representa
representa el derecho a recibir por parte del Banco Central el monto en moneda nacional pactado en la operación, representa el 31%, confirmándose que si esta parte del activo es mayor a las reservas, el déficit fiscal reflejado por dichas cuentas, más la emisión para cubrirlo, crea una oferta monetaria causante de la inflación que hoy sufrimos todos los argentinos, confirmándose a través del análisis numérico del activo del balance que la conclusión a la cual arribamos es cierta. Un déficit fiscal que no se puede bajar y una inflación que, según todo lo antedicho, va a ser muy difícil bajar. El Banco Central posee reservas internacionales reflejados en el activo que le permiten emitir pesos como contrapartida que figuran en el pasivo, pesos que también se depositan en bancos, surgiendo así las cuentas corrientes y los encajes, que son los porcentajes mínimos legales que los bancos deben tener depositados en el Banco Central y no pueden prestar. También observamos cuentas corrientes en dólares que reflejan la tenencia dolarizada de privados en el ente rector, es decir, es deuda del Banco Central hacia los tenedores de dólares que están depositados en cuentas corrientes de los distintos bancos comerciales. Pero lo que hay que observar con cuidado en el balance del Banco Central son las LEBAC, letras del Banco Central emitidas a distintos plazos y a tasa fija en el plazo ofertado, las LELIQ, llamadas letras de liquidez, que funcionan a 7 días y fueron creadas exclusivamente para que puedan operar los bancos centrales, por oposición a las LEBAC, que podían operarlas también las personas físicas, y anteriormente las NOVAC, notas del Banco Central, que funcionan a plazos mayores, a tasa fija o ajustables por algún índice. Instrumentos todos ellos que utiliza el Banco Central de la República Argentina para controlar la cantidad de dinero. Recordemos que en caso de que las reservas igualen a la base monetaria, estos instrumentos no tendrían razón de ser. Desagregando el mismo, vemos que mientras la base monetaria representa un 22% del pasivo total, los instrumentos para secar la plaza de pesos representan un 23% de dicho pasivo. Esto nos indica que la deuda emitida por el Banco Central representa un 107% de la base monetaria, lo que nos da una oferta no respaldada en pesos que supera los 1.754.000 millones de pesos, que al tipo de cambio nominal del día de ayer son casi 22.000 millones de dólares. Como conclusión, si las cuentas del Banco Central de la República Argentina, que tienen que bregar por la seguridad del peso, no cierran, una balanza comercial deficitaria por años y una deuda externa que solo con el Fondo Monetario Internacional ya representa casi 60.000 millones de dólares, si a esto le sumamos un Producto Interno Bruto que no crece, reflejan un panorama que como mínimo hay que revisar. Si te quedó alguna duda, no te preocupes, suscribila en comentarios, y si te gustó el video, dale like. Visita el temario del curso, que es fijo en primer comentario y en la descripción.